Ok, hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Continuando nuestro tema acá en décimo con las progresiones aritméticas. Vimos que el término general ya lo estudiamos en el video anterior. Sin embargo, nuestro punto de partida es la ecuación del término general de una progresión aritmética, donde el AN significa término general o el último término de la progresión aritmética. Despejando de acá del término general, que es igual al primer término, que es A1, más n-1, n donde n significa el número de términos, menos 1 multiplicado por la diferencia, que ya todos sabemos lo que significa la diferencia. Despejada de la ecuación principal, la diferencia, nos queda que la diferencia es igual al término general menos el primer término dividido en n menos 1, es decir, dividido en el número de términos menos 1. Y de la misma ecuación despejamos número de términos de una progresión aritmética, que es igual al término general menos el primer término dividido en n más 1. Ok, también de esa misma ecuación podemos despejar y despejamos el primer término de esa progresión aritmética, cómo calcularla, y nos queda que es igual al término general o al último término menos n menos 1 multiplicada por la diferencia. Esto sería entonces como uno resolver cualquiera de las variables que a uno le pide. Entonces aquí hay un ejemplo muy particular donde me dicen, sea la sucesión o progresión aritmética igual a menos 5, menos 2, 1 y 4. Me dicen en el ejercicio calcular el término 26. Recordemos que en esa progresión este es el primer término, este es el segundo, tercer, cuarto y así sucesivamente hasta llegar al término 26 o el término 180 o cualquier término que a mí me manden a calcular. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo tenemos que hacer a través de una ecuación o fórmula. La fórmula para uno calcular el último término, porque el último término debe ser muy específico, porque para cualquier progresión aritmética, recordemos que todas estas sucesiones son infinitas. Entonces, el conjunto de los números naturales, por ejemplo, ¿cuál es el último valor? No lo sabemos, igual que el conjunto de los números pares, que vienen siendo subconjuntos, etc. Esos son sucesiones infinitas o progresiones infinitas, donde a mí simplemente me mandan a calcular un término en específico. Entonces yo acá no sé cuál será el último término. Pero sí puedo decir cuál es el primero. Siempre tiene un inicio. Entonces aquí me colocan un límite. El límite es el término 26. En esa misma secuencia, ¿cuál será el 26? Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicamos la ecuación general que es A1, primer término, más el número de términos menos 1 multiplicado por D. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para hacer los siguientes reemplazos? Basta con, en mi ejercicio, sacar los datos. Como digo yo, más fácil es, sacamos datos y luego reemplazamos. Los datos aquí en esta sucesión, vemos que el primer término vale menos 5. A1 es igual a menos 5. Luego, ¿cómo sacamos la diferencia? En la clase pasada dijimos que la diferencia siempre es restar el término de la derecha menos el de la izquierda. Y siempre te va a dar una constante, es un mismo resultado. 4 menos 1 te da menos 3. 1 menos menos 2 te da 3. Y menos 2 menos menos 5 también te da 3. 4 menos 1 dijimos que es 3. Entonces, la diferencia
es 3. Y además de eso, me dicen que el último término es calcular el término 26. Entonces nuestro n vale 26. Ya sabiendo todo esto, entonces en esta ecuación simplemente reemplazamos y me queda que el término 26, el A26, es igual al primer término que vale menos 5. Siguiendo la ecuación, más el número de términos, que es este subíndice, vale 26, menos 1, multiplicado por la diferencia, que es 3. Luego, el término 26 es igual a menos 5 más 25 multiplicado por 3. 26 menos 1 es 25 por 3. Lo pude haber hecho directo, pero vamos a seguirlo paso a paso. Luego, el término 26 es igual a menos 5, que siempre es el primer término, más 25 por 3, que es igual a 75. El término 26, entonces es igual a menos 5 más 75, que es lo mismo que decir 75 menos 5, que es 70. Ese es el término 26 en esta sucesión. Es decir, si va de 3 en 3, el quinto término es 7, el sexto es 10, pero yo no me voy a poner así, sino que se hace de esta manera. Otro ejemplo, o con este mismo ejercicio. Vamos a calcular, por ejemplo, ya sabemos que el primer término es menos 5, lo voy a demostrar con este ejemplo. A mí me dicen calcular el A1, que es el primer término de cualquier progresión aritmética o sucesión, si la diferencia es 3, repito, calcular el valor de A1, si la diferencia es 3 y el término 26 vale 70, es igual a 70. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, sacamos los datos. En los datos tenemos la diferencia, vale 3. El término 26, es decir, el A26 vale 70. Y el subíndice es nuestra n. El número de términos es 26. Entonces, teniendo esto, aplicamos la solución. Es escribir la fórmula, donde A1 es igual, ya lo dijimos al inicio, sin embargo, esta es la ecuación. Primer término es igual al último término, menos el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Resolviendo me queda, primer término es igual a AN, pero nuestro AN es el A26, el último término, que vale 70, menos N, que es 26, menos 1 multiplicado por 3. Resolvemos. Primer término es igual a 70 menos 26. 26 menos 1 es 25 multiplicado por 3. Y finalmente, el primer término es igual a 70 menos 25 por 3, 75. Y 70 menos 75, recordemos que se restan normalmente y se coloca el signo del número mayor en módulo. En módulo este es mayor que este y el signo de este es de 75 es negativo. Menos 75 menos 70 es 5. Por lo tanto, el primer término es menos 5 y de esta manera queda demostrado que utilizando los mismos datos siempre nos da el mismo resultado. Entonces, ¿primer término vale menos 5? Sí, porque ya nosotros en el ejemplo inicial
ya lo habíamos comprobado. De esa manera, con este mismo ejercicio, con este mismo ejemplo, yo puedo calcular, por ejemplo, si a mí me dicen calcular el número de términos, repito, el número de términos n, si el primer término de la sucesión es menos 5, el último término es igual a 70 y su diferencia es 3. Entonces me están diciendo el último término, el AN, vale 70. No te están diciendo, como en este ejercicio, el término 26. Entonces, si me dicen el último término vale 70, en los datos tú sacas los datos, A1 vale menos 5, el AN vale 70 y la diferencia vale 3. Con esos datos se reemplaza en la fórmula del número de términos y fácilmente cuando lo resuelvas te va a dar 26. ¿Por qué? Porque son los mismos datos de esta progresión aritmética. Entonces ya con este último video, ya pueden resolver cualquier ejercicio de progresiones aritméticas. Después de esto viene el de la suma de n términos de una progresión aritmética. Entonces espero que les sirva bastante. Deben mirarlo para que puedan resolver los ejercicios que van a venir a continuación. Entonces espero que les sirva, véanlo y aprovechen el video.